Eh, ¿Quién me dice quién es el protagonista ahí? Pequeño. El alien es chiquitín. El alien chiquitín, eso, Andrew, bien. Sí, el alien chiquito, exactamente. ¿Por qué? Sí, hay cero diálogos, ¿no? ¿Por qué todos asumimos o por qué todos sabemos que es el alien pequeñito? ¿Por qué creen? Ahí no nos dicen nada, pero todos ustedes y yo sabemos quién es el protagonista. ¿Por qué creen? Digan lo que se les ocurra, fresco, con lo que hemos visto. Porque yo creo que, porque él, pues palabras, es el que coge la rienda, ¿no? O sea, el jefe está al lado y le dice, bueno, tiene que hacer flotar a un humano. Y entonces él comienza a oprimir todos los botones y así. Si es que tú dices ahí, Andrew tiene toda la razón. Andrew dice, es que Andrew, es el que tiene una meta. Exacto. Todo el peso dramático recae sobre el chiquitín. Él es el que tiene una lucha. Es lo que tú dices también, Juan. Él es el que tiene la lucha. Hay otros, ¿cuáles son los otros dos personajes que hay ahí? El humano y como el inspector es que le está mirando. Exacto. Entonces, ¿quién se acuerdan lo de la bomba debajo de la mesa que dice Alfred Hitchcock? Que después lo vimos con Tarantino. Sí, sí, ¿Quién es señor. quién es el que le crea tensión a esa escena, a ese cortico? ¿Quién le crea la tensión? O sea, yo diría que es el inspector. Sí. Exactamente, José Felipe. También creo que, por lo menos yo lo sentí desde el principio, que dije, no, este tipo en cualquier momento se va a despertar. Y también es eso. Ya Sí, cuando uno se da cuenta de que no, pues sí, pero al principio yo era eso, uy, no, en cualquier momento se va a despertar. sí, pero Entonces, la mayor presión se le crece al inspector. Entonces, si ven como un personaje secundario bien elaborado, es tan poderoso y es algo, uno lo ve muy sencillo, ¿sí? Y eso que hay un protagonista, pero yo cómo le creo, Steven dice casi lo mata y ni se inmutó. Exacto. Si yo enmarcara este corto entre un género, ¿cuál género creen ustedes que es? Ficción. comedia, ¿no? ¿Tiene ficción? ¿Tiene comedia? ¿Comedia por qué? Porque se acuerdan que yo les dije que les puede pasar de todo y nunca van a morir. O sea, al, al- al- a la persona le pasó de todo y nunca muere. Al final nos das como risa cuando tratan de sacarlo por el rabo, se va contra el árbol, casi le acaban con la casa. ¿Sí? Todos, la mayoría de cortos de Pixar son así. Y tiene ficción y tiene esta parte de comedia. Pero miren cómo construyen este pequeño mundo. Y si ven cómo construyen también todo el universo, todo lo que está en pantalla, al principio vemos un primer plano gigante. Queremos describir. Y está pues primero aparece él durmiendo, ¿no? Pero después ya vemos la casa y vemos la nave. Exacto. Julián dice es como Chaplin que en una escena que se le cae un piano. Exacto. Y Chaplin nunca moría y le pasaba de todo. Entonces, miren, a mí me parece importante ver, uno, cómo narran y cómo, por ejemplo, José ahorita decía, porque José uno lo asume así, no es que él le dijo que tenía que sacar al humano, no, pues lo vimos en acciones, ¿vale? Pero todo pasa con acciones, eso es muy importante. En sus guiones, en sus juegos, todo pasa con acciones. Sí, de pronto al principio de los juegos yo he visto que explican unas historias o cuentan algo que pasa con algún personaje, como vimos los trailers que vimos al comienzo, pero se sigue contando, seguimos narrando es con acciones. Acuérdense mucho de esto, porfa, las cosas pasan, ¿sí? No se explican, vemos hechos que pasan y ahí nos cuentan todo. Piensen en sus personajes secundarios, cómo les crean tensión. Listo, les voy a mostrar otro pequeño corto de Pixar para que porfa lo miremos y también comiencen a mirar
todas estas cosas. Ya les comparto pantalla. Compartir. Listo. ¿Me confirman, porfa, si ven como un bebé flotando? Sí, Sí, señor. Vale, vale, mil gracias. Entonces ya arrancamos con este.
Listo, este era el segundo corto que les quería mostrar. Hay una escena que a mí en especial me gusta mucho. ¿Cómo les pareció? Primero que todo. Me Está gustó más que súper. el anterior. Sí, claro. Sí, es bien bonito. Me parece muy, muy chévere. Hay varias cosas ahí que uno puede entrar a analizar y es, ¿se acuerdan cuando yo les comentaba que a veces tú para contar una historia solo tienes que sacar una persona de contexto y ponerla en otro mundo más o menos? Si sacas a que son muchas películas que son así, si tienes a que es Dallas Buyers Club, que es ay, me estoy quedando sin tiempo, que es una persona con SIDA, es homosexual, todo y lo metes en un mundo de vaqueros. Si sacas a un polaco y lo mantes en una guerra nazi alienígena, ese cambio de contexto, este es un niño que vuela, ¿no? Entonces, eso de entrada, ya hay un choque ahí gigante. Pero hay una escena que a mí me encanta y acá es muy clara y es la del momento de crisis. ¿Quién me dice cuál es el momento de crisis de este corto? ¿O quién cree que cuál es el momento de crisis de este corto que acabamos de ver? Cuando el niño estaba volando en el parque. Cuando él le dice que por qué no puede ser normal. Exactamente ese punto en específico. Hay un momento donde él, cuando todos lo miran, sí, él tiene al niño, es más, lo voy a poner otra vez. Las crisis, por lo general, y lo mejor es alargarlo literalmente en el tiempo en pantalla. O sea, la crisis entre más extensa es más profunda, ¿sí? Genera más tensión en el público. Si esas crisis las podemos alargar, como dice Tarantino con el suspenso, es maravilloso. Y se logran cosas muy buenas. Acá, ¿ya tienen mi pantalla todos? Sí. Sí, señor. Vale. Acá más o menos esto ya es con el momento más climático de la historia. Y miren la escena de crisis que es cuando el papá no sabe qué hacer. Exacto. Le dice, ¿por qué no eres un niño normal, más o menos? ¿Se ven la cámara picada del niño? Ya ahí la cámara se niveló y está al mismo nivel los dos. Esa decisión de crisis, ¿quién fue el que dijo que cuando miraba es perfecto? Es muy buena. Ya es un plano de detalle para crearle más tensión. El rostro del papá. Ya tomó la decisión. Ya sabe lo que va a hacer.
Y miren todo lo que pasa en un universo tan bonito como es un parque de diversiones. Ese universo me parece súper lindo también. Y ahí ya viene de nuevo ya como la resolución. Pero ese momento de crisis es muy interesante ahí. Vean el universo, vean los personajes que hay ahí, ¿sí? La tensión que generan con todo el mundo mirando. En últimas al papá no le importa. Esas historias, por eso yo también les digo que cuenten historias universales. Eso nos puede pasar a todos. Hay una película, no sé si, me parece que es Billy Elliot, que es de un bailarín que sucede en Inglaterra. Y el papá trabaja en unas minas, es un tipo rudo, pero el niño quiere ser bailarín y para toda esa comunidad eso es ser un gay. Ser bailarín es ser un gay. Entonces el niño siempre lucha y se enfrenta hasta que el papá termina aceptándolo. Esa película es maravillosa. Es muy conocida también, es bien icónica. No sé si alguno se la vio, pero es eso. Con solo que descontextualicemos ya creamos una historia muy fuerte y manejemos la tensión dramática. Por eso, y las historias universales. A todos nos ha pasado, mi papá, por ejemplo, quería, en algún momento me dijo que quería que yo estudiara administración pública, una vaina de esa. Yo le dije, ¿por qué? No, no, porque es que eso le da plata, mi hijo. Yo, no, Jesús, le dije, no, yo quiero estudiar cine y eso, si no me va bien, pues es problema. Pero eso fue un agarrón ahí. Cuando yo me puse se los cuento para que contemos historias universales. Cuando yo siempre he tenido candongas y demás y todo ese tema toda la vida. A veces me las quito y me las pongo. Pero para él fue un choque terrible que yo tuviera candongas cuando era pelado, ¿sí? Porque eso era mal visto. Es un poco lo que pasa en esta película. Es mal visto que el niño huele, más o menos. Pero es mal visto que uno se ponga candongas, que se viste de una manera o de otra. Eso es lo que hace que uno sienta empatía por un personaje. Esos son historias universales. Se los digo de nuevo para que lo tengan más claro. Las historias universales es cuando sentimos empatía hacia el personaje principal. A muchos de pronto nos ha pasado que por X o Y razón somos rechazados de algún lado, de alguna manera. Y es cuando ya nos vinculamos con ese niño que está ahí con los ojos llorosos cuando está en ese primer plano. Es cuando uno dice, yo soy él, a mí me ha pasado eso. Así es que ustedes construyen historias, ¿vale? Con mucho sentido común. A todos nos ha pasado. Y puede ser una historia que se desarrolle en otra galaxia, no importa. No importa. Siempre vamos a sentir empatía independiente que sea ficción o lo que pase. ¿Vale? Entonces tengan muy presente eso siempre. Bueno, muchachos, yo les había dejado, por favor, un ejercicio que Tatiana igual me escribió a preguntarme ayer también, para que por favor escribieran sus 3 actos, no escribieran describieran de la manera más corta posible, no importa si escribían mucho, pero que describieran los 3 actos de sus historias. Tatiana ayer al preguntarme, me decía que escribió unas cosas como muy largas, que no sé si lo ha hecho bien. Yo le di alguna idea al comienzo, ella ya lo entendió, creo que lo compartí en el grupo. Pero la idea, porfa, paso siguiente, es que cada uno nos cuente cuáles son los 3 actos de su historia. ¿Vale? Voy a poner, a la medida que vamos a ir hablando, voy a poner un pantallazo solo para que se vayan apropiando de cómo comenzamos a graficar nuestra estructura dramática. ¿Vale? Por eso, ya les explico por qué les decía yo lo de los 3 actos, que tratemos de condensar. Eso es un ejercicio que lleva tiempo, pero lo vamos aprendiendo a hacer. ¿Vale? Entonces, les voy a compartir pantalla para que miren este esquema que es muy sencillo. Lo hice de la manera más sencilla posible. Ahí tienen mi pantalla todos. Sí, profe. Señor. Entonces, esto yo se lo voy a compartir, ¿vale?
Así es que se estructuran dramáticamente todas las historias. Puede que cambie alguna cosa en la gráfica, puede que sí, puede que no, pero en general es así. ¿Vale? Si ustedes ven en los ejercicios que hemos visto en las películas, que ya vamos a ver otro, que ellos cuentan los actos así. Entonces, como les decía, tenemos una historia de 3 actos, que son nuestras historias, ¿vale? En el acto 1 tenemos, eso es una I, perdón, I.I. Es el incidente incitante que se da en el primer acto, antes de terminar. El segundo acto es todo ese arco dramático de transformación que sufre nuestro protagonista a lo largo de la historia. Eso es una montaña rusa. Son obstáculos, si puedo, no puedo, voy más adelante y cada vez es más dramático. Y en el tercer acto encontramos el clímax, ¿vale? Esta es la primera parte del esquema, que es la más sencilla, y lo traté de colocarlo lo más sencillo posible, para que lo vayamos haciendo en base a esta gráfica. Yo les voy a compartir la gráfica, ¿vale? Eso es un Word, hay un P, yo les porto como un Word para que ustedes la tengan. ¿Cuál es la idea? Vamos a comenzar a leer. Porfa, necesito que traigan una hoja y un lápiz. No necesitamos nada más. Y que dibujen esto horizontalmente en una hoja. Con una hoja